Buenas tardes, Ezequiel Guasora, Ernesto Tano Dinucci, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, ¿nos escuchás? ¿Eduardo? Sí, escucho. Ah, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo ¿Me pueden estás? subir el retorno un poco? Ahí te lo subimos, ahí te subimos el Bueno, retorno. Ahí me escuchás mejor, Eduardo. bueno. Bueno, Eduardo, contanos cómo estás viviendo eh, estos retrocesos en derechos humanos que se están dando. Hace un ratito hablábamos con Victoria Montenegro, a 5 días de... Se baja el retorno, por favor, súbanmelo porque no escucho nada. A ver, vamos de nuevo, Carlitos, ahí. Hola, Carlos. Eduardo, ¿me escuchás? Sí, derechos humanos, ¿qué? Sí, te decía que recién charlábamos con Victoria Montenegro, faltan 5 días para un nuevo aniversario del 24. ¿Cómo lo estás viviendo vos con Bueno, los lo organismos? estoy viviendo con mucha preocupación, indignación y tristeza, las tres cosas. Preocupación porque veo que este gobierno, en sus líneas, diría fundamentales, es una negación de los derechos humanos, tanto en lo que atañe a derechos civiles y políticos, como a derechos económicos, sociales y culturales. En civiles y políticos vemos un crescendo de la represión y de la orden indiscriminada de ejercer una fuerza irresistible que conduce en muchos casos a la muerte o a lesiones gravísimas a aquellos que son sospechados simplemente por las fuerzas policiales y de seguridad como que están cometiendo o hubieran cometido alguna conducta ilícita. De esta suerte tenemos un número de muertos, de personas jóvenes, de personas que tenían todo el derecho a protestar, de estar presentes donde hubiera un reclamo social, de aquellos que inocentemente transcurren por la calle, pero como ha habido algún hecho presuntamente delictivo cerca de donde están transitando, son directamente, sin ninguna forma de comprobación, baleados o sometidos brutalmente a golpizas irreproducibles. Y esto nos tiene que convocar a un llamado de atención a todos los argentinos, de que se está reinstalando en nuestra sociedad el perverso discurso de la muerte. Es decir, tenemos un presidente que felicita a un asesino, una ministra de Seguridad que está prohijando y encubriendo el gatillo fácil y el ejercicio irrestricto de la violencia estatal sobre los ciudadanos argentinos, habitantes de esta tierra. Obviamente que todo esto genera un clima en el que ya se convierte peligroso circular por las calles porque las fuerzas policiales y de seguridad no cumplen con ninguna norma ni protocolo, suponiendo que estén interviniendo en la investigación de un ilícito o simplemente que estén frente a la sospecha de una responsabilidad. Nuevamente, el ser jóvenes parece ser una situación de riesgo para ellos y por lo tanto de poner en peligro su vida y su integridad física. Bueno, y en materia de derechos económicos, sociales y cultural, ni hablar. Estamos en un derrumbe económico y derrumbe institucional. El hecho del encarecimiento del costo de vida, la pérdida del trabajo, la precarización, los tarifazos, los ajustes y alzas de precio han llevado a nuestra población a situación de indignación. Si no fuera así, no se explicaría el cántico popular que se está popularizando y divulgando en todos los ámbitos donde hay concentraciones, donde hay gente reunida, que expresan a través de él su bronca por lo que están viviendo en este país, que es un país que tendría, en función de sus recursos y riquezas naturales y de sus capacidades humanas, tendría que vivir más que bien y con satisfacción plena de esos derechos económicos, sociales y culturales. Evidentemente estamos ante un desastre gubernamental, no queda otra alternativa que pensar en un futuro en que se pueda revertir políticamente esta situación de infamia a que nos ha sometido este gobierno, y aguardamos que se forme conciencia en la población de que se necesita un nuevo proyecto y una nueva dirigencia política para que esos derechos tengan plena satisfacción y respeto por parte de la autoridad estatal.
Totalmente, Eduardo. Vos sabés que este gobierno fue por el 2 por 1, tuvo el caso Santiago Maldonado, el caso Rafael Nahuel, los genocidas hoy tienen domiciliaria, El chiquito de 12 años en Tucumán. el chiquito de 12 años asesinado por la espalda, la doctrina Chocobar. ¿Están las condiciones dadas? Nosotros en San Luis charlábamos con Juan Marino, el dirigente piquetero. Nuevamente no escucho nada, escuché el nombre de Maldonado, Chocobar, pero no puedo hilvanar la pregunta. ¿Ahora me escuchás bien, Eduardo? Sí, por favor. Sí, te decía que este gobierno fue por el 2 por 1. Tuvo el caso Santiago Maldonado, el caso Rafael Nahuel, los genocidas con domiciliaria, el caso del chico del Tucumán asesinado por la espalda, de un balazo en la nuca. Tenemos, lo que te decía, la doctrina Chocobar. Y charlábamos con Juan Marino, dirigente piquetero en San Luis, y él lo que me planteaba es, queremos pedir el juicio político a Mauricio Macri. ¿Están las condiciones dadas? Efectivamente están dadas y está presentado el pedido de juicio político. Hay una primera inicial presentación del doctor Carlos Rosán, acompañada por varias firmas. Se amplió la misma en una presentación que yo encabezo por estos últimos crímenes, pero obviamente que cada día hay que estar ampliando el pedido de juicio político, porque no hay ninguna retractación, cambio, modificación o directiva que ponga freno a este retorno incambiado del perverso discurso de la muerte. Esto identifica, ninguna duda, con la situación de excepcionalidad institucional. No puede haber una autoridad pública que practique, que indique, que introduzca protocolos que lleven a esta situación de absoluta inseguridad ciudadana. Estamos realmente en peligro todos y creo que tenemos que tomar conciencia de ello, salvaguardar a nuestros jóvenes y salir en defensa de esos derechos que han sido política pública en materia de derechos humanos y que ahora se están retrogradando, degradando, y que hay hasta diría una jactancia de ello, que es lo más tenebroso de este modelo. Totalmente. Que se jacten de haber instalado el tema de la muerte sin forma de proceso judiciario alguno, sin debida ley penal previa y sin debido proceso judicial. Y esto es absolutamente inconcebible. Por supuesto, nunca van a tener las mayorías necesarias para abandonar los tratados internacionales de derechos humanos, esto lo descarto. Sí. Pero por eso operan de esta forma tenebrosa de reintroducir mediante directivas y protocolos internos de las fuerzas policiales y de seguridad la forma indiscriminada de represión que está viviendo nuestra ciudadanía, en particular los jóvenes. Así que tenemos que hacer una fuerte denuncia de esto y alertar e impulsar los mecanismos institucionales para que son los autores responsables, como autores de escritorio de estas directivas, tengan la condigna sanción penal y sean removidos vía juicio político del cargo que ocupan. Hola Eduardo, te habla Ernesto Dinucci. Yo quería consultarte porque ya que, o sea, hay que activar esos medios. Súbanme el retorno, no es que yo esté... Perdón. A ver si, Charlie, le podemos subir un poquito el retorno. A ver ahora. Hola, ¿ahora me escuchás? Sí, ahora está mejor. Sí. ¿Qué tal, Eduardo? Disculpe que estamos con problemitas con el retorno. No, le quería preguntar porque, bueno, utilizando los instrumentos constitucionales... Hola. Sí, ahora sí. Los escucho. Bueno. No, te decía, en base a lo que decías recién de utilizar los instrumentos institucionales que tenemos a disposición, digamos, los ciudadanos para el juicio político, bueno, o defendernos de las medidas que este gobierno está tomando, con la justicia, ¿cómo está? ¿Se puede? Amigos, sí. Llámenme por el teléfono en línea que les doy ahora, 11 4382 9975, porque si no, no puedo terminar de escuchar las preguntas ni de responderles con correspondencia. Listo, ahí te estamos llamando. Ahí te llamamos, Eduardo. Teníamos un problemita ahí con el retorno. Sí, se baja. Suele pasar. Yo he salido varias veces por teléfono. ¿Sí? ¿Será por el tema del celular? No sé. Ni idea. La realidad es que yo he salido también de teléfono de línea y me pasa lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo. Tal vez él tenga algún problema de señal también, pero bueno. Puede ser problema de señal, Bueno, la idea es preguntarle, a ver, porque nosotros tenemos instrumentos institucionales, pero que no podemos utilizar. Imagínate que 2/3 de la Cámara para hacerle juicio político a Macri sería casi
casi imposible. Ahí está. A ver ahora, Eduardo. Sí, escucho bien. Ah, buenísimo. Bueno, te decía, o sea, en base a lo que decías al final de los instrumentos institucionales que tenemos nosotros, con esta justicia viciada que tiene muchos jueces adeptos al gobierno y que son operados por Angelis y otras personas dentro de lo que es el mundo jurídico, ¿se puede llegar con estos instrumentos tratar de hacer algo en contra de estas medidas que toma el gobierno? Aclaro que el juicio político transita en el Congreso de la Nación. Reconozco que tiene una mayoría especial, se requiere 2/3 de los votos presentes para que la Cámara de Diputados formule la acusación y 2/3 de los votos presentes de parte del Senado para remover del cargo al funcionario objeto del juicio político, sea por la causal de mal desempeño o por la de comisión de delito. En este caso no es de resorte del Poder Judicial el llevar adelante el juicio político, sino, como digo, del Congreso de la Nación, donde Cámara de Diputados actúa de Cámara acusadora y Cámara de Senadores la que lleva adelante el juicio de reproche. Bueno, los mecanismos institucionales hay que emplearlos. No tenemos que hacer un cálculo inicial de si tenemos o no tenemos los 2/3 de los votos. Lo importante es que se vayan sumando iniciativas de ciudadanos, sean o no funcionarios, pidiendo ese juicio de responsabilización, porque vuelvo a decir que la sociedad argentina no merece que se reponga la excepcionalidad institucional ni el perverso discurso de la muerte, ¿no? Totalmente, Eduardo. ¿Coincidís con Cristina Fernández de Kirchner que el Estado de Derecho hoy en la República Argentina está suspendido, teniendo en cuenta que tenemos más de 18 presos políticos, Eduardo? Bueno, hace ya más de un año que vengo pregonando que este derrumbe institucional significa el quiebre del Estado de Derecho y por lo tanto que estamos viviendo situación de excepcionalidad institucional. Y lo tremendo es que cada día se agrava esa situación de excepcionalidad institucional. No hay día en que no tengamos que salir a enfrentar un nuevo hecho de agravio a la vida, a la libertad y a la integridad de los argentinos. Y entiendo que esto tiene que tener un freno, que las instituciones, comenzando por el Congreso de la Nación, y en lo posible por lo que resta de honorable en el Poder Judicial, para frenar estas actividades y esta forma de obrar de parte de la autoridad pública, me refiero al Poder Ejecutivo Nacional y su coro de ministros. Así es, Eduardo, te la cambio un poquito de tema. ¿Cómo viviste, nos encontramos el día sábado en San Luis, cómo viviste esta convocatoria por parte del gobernador Alberto Rodríguez A bajo el lema AI 2019? Bueno, me parece una idea muy buena la de unir fuerzas. Creo que tenemos que incrementar el sentido de transversalidad que tiene que tener el Frente Patriótico que ponga fin a este gobierno. Creo que estas reuniones se tienen que multiplicar, ser periódicas e insistentes y de crecimiento continuado para que la ciudadanía tome conocimiento de que hay otra propuesta y otra dirigencia política que puede rescatar al país, que puede llevar adelante un proceso democrático de inclusión social, de jerarquización de los derechos humanos y de protección efectiva de nuestra soberanía. Todo lo que ocurre, y pongo ejemplos diversos, sí. Todo lo que ocurre en materia de deuda externa es humillante, La fuga de capitales se prosigue de manera continuada. La Argentina tiene 450.000 millones de dólares colectados en fuga de capitales y se prosigue con un drenaje mensual que espanta y que nos pone en situación de cabecera, triste cabecera, en materia de fuga de capitales, y podríamos tener un desarrollo independiente sin necesidad de préstamo de ninguna naturaleza, con solo recuperar lo nuestro, con solo recuperar aquello que se ha producido como riqueza en el país, pero que su titularidad ha sido girada hacia el exterior para evadir el pago de impuestos y para tener mayor facilidad
en mover esto en el sistema capitalista financiero negro, que está protegido por esas guaridas fiscales, que en general son de los países desarrollados, que critican, por supuesto, formalmente en los encuentros internacionales la fuga de capitales, pero son ellos mismos quienes dan la guarida a esa fuga de capitales, ¿no? Marcos Peña quiso el otro día en el Congreso defender las offshore diciendo que no son un delito, que no son corrupción, que corrupción eran los bolsos de López. Pero bueno, nosotros obviamente creemos todo lo contrario. ¿Qué le decimos a la gente que no entiende bien lo que es un offshore? ¿Por qué sí es un hecho de corrupción? Y bueno, y esto que nos explicabas de la fuga de capitales, que es el mayor mal para los países en desarrollo. Bueno, lo de López es execrable, pero eso fue visto y repetido hasta la fatiga por la televisión y todos los medios de comunicación social. Si se contaran las veces que se mostró eso, sería una cifra multimillonaria. Lo que tiene que comprender el pueblo de la nación es que lo que nos han endeudado y lo que han fugado de capitales no se registra en ninguna cámara, no hay ninguna cámara oculta, no hay ningún escribano que certifique ello, pero esto se ha cometido. Es decir, estamos en más de 250.000 millones de dólares de deuda. Sí, una locura. Y estamos en más de, como dije, de 450.000 millones, estimado por Tax Justice Network, que es una entidad internacional seria que estudia la fuga de capitales. Entonces, ese robo es mucho más profundo, mucho más lacerante, pero no tiene para el pueblo, lamentablemente, la visibilidad que tiene la pillería y la malversación incurrida por un funcionario corrupto. Creo que tenemos que mostrarle al pueblo de la nación que la Argentina, con este conjunto de recursos y riquezas naturales y capacidad humana para su desarrollo independiente, no necesita de capitales extranjeros, no necesita de endeudamiento, lo que necesita es que no se lleven la plata del país, que lo que se produce en la Argentina se invierta en la Argentina y que el pueblo sea el primero en acceder al alimento, a la vivienda, a la salud, a la educación. Lo que quede, que se comercie, cómo no, que se exporte, pero primero es resolver las necesidades materiales del pueblo de la nación argentina. No merecemos que ningún sector viva en miseria, en preocupación, sin alimentos, sin salud, sin educación, porque el sistema lo excluye y lo tira fuera del proceso de producción y distribución de la riqueza. Cuando entendamos esto y lo hagamos entender, entonces sí podremos recuperar la nación argentina y seguir en un proyecto de desarrollo con incorporación e igualación en las condiciones de existencia social del pueblo argentino. Eduardo, muy clarito. La verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Disculpa que teníamos un problemita con el retorno al principio de la conversación. Nos engrandeciste el programa, Eduardo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos el 24 seguramente en la plaza. Otro para ustedes. Un abrazo grande, un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba el jurista. Para explicarle a Marcos Peña que las offshore son corrupción. Claro. Eduardo Barcellat, un lujito que nos dimos, no lo teníamos previsto. Me mandó un mensaje Eduardo diciendo